Buenas tardes, yo soy Jesús Iván Torres Anaya. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho en el Instituto UNIDEP y yo voy a hablarles ahorita sobre el documental de las tres muertes de Maricel Escobedo. Este fue un documental hecho que se ha subido en la plataforma de Netflix. Este es un documental muy interesante. Este documental empezó en el 2010 en Chihuahua. El caso es de una muchacha se juntó y se fue con su pareja, la cual ahora sí que su mamá estaba en descontento y sus hermanos, pero por darle su libertad y todo, la dejaron que se fuera con esa persona. Lo que pasa después es que cuando la empiezan a buscar, no la encuentran. Y al no encontrarla empieza una gran desesperación por parte de la mamá. Entonces se empieza a mover para buscarla, porque ya el que no estuviera con ella y que dejara a su hijo, pues ya era, a su hija ya era como una señal de alarma. Entonces, se pone a buscarla todo, lo cual sus hermanos y la señora Maricel Escobedo lo que empieza a hacer es que empieza a buscar, meterse en lugares peligrosos y todo, buscar información. Hasta por sus propios recursos empezó a dar dinero para obtener información, en la cual un muchacho de ahí, de que se juntaban ahí en la colonia donde vivía con su pareja, le confiesa que lo que había pasado, que su hija la habían asesinado y todo, y donde, ahora sí que donde la habían ahora sí que quemado. Entonces ella ya va a las autoridades con el testimonio y todo, pero la forma de buscarla, porque haz de cuenta que la pareja se va, ¿no? Se aleja con la hija, pues la manera de encontrarlo fue porque si todavía daban por viva a la muchacha, tenían que encontrar a esta persona. Ese documental está muy interesante porque en ese tiempo, en el 2010 y todo, fue cuando se dio mucho eso de los casos de feminicidio. Entonces, el feminicidio fue el auge en esa época, y más en ese estado. Fue muy sonado, muchas desaparecidas de mujeres en ese periodo, en ese año. Entonces, cuando ya lo ponen a disposición a esta persona, él solito confiesa su delito, pero el juez lo da suelto porque no se desahogaron las pruebas, o sea que por falta de pruebas, y entonces lo dejan en libertad. Entonces se empieza a mover ella, empieza a buscar, ¿cómo se llama? Empieza a buscar a las autoridades, al gobernador, todo eso. Entonces, para esto, ya fue con el testimonio, fue que ahora sí giran la orden de captura, pero como él se había desaparecido, entonces lo empiezan a buscar. Entonces lo que hace es boletinarlo en todos los estados por así que si lo ven, pues ya tenía orden de captura. Entonces la señora con su familia, con sus hijos, se dedican a buscarla de lugar en lugar. Fueron a exigir allá con cartelones y todo en la Ciudad de México. Y a él lo vuelven a encontrar hasta Zacatecas, en el estado de Zacatecas. Allá en Zacatecas, pues se da todo el show, pero para esto empieza a haber rumores de que él ya estaba inmiscuido con el crimen organizado. Entonces esto ya empieza a ver como una problemática, como el miedo de qué vamos a hacer y esto, pero para la señora eso no le importó. Lo que le importaba a ella era que se le diera el derecho de justicia hacia su hija, y para que esa persona no estuviera no repitiera el mismo patrón con otra persona, ¿no? Porque muchas veces cuando hacen eso se puede volver a repetir el patrón con otra muchacha. Entonces
su gran preocupación era eso y su justicia de su hija. Entonces a ella no le importó y se empezó a mover y todo, pero las instituciones de policía y todo ya no lo querían aprender. Hasta en el documental algo muy curioso que dicen que tenían que pedirle permiso al crimen organizado porque entonces ya no sabemos ahí con certeza si era corrupción o si era el mismo miedo que tenían los policías para actuar de una posible agresión por parte del crimen organizado. Entonces a esa persona sí lo terminan deteniendo y ahí mismo en la prisión le dan, ahora sí que lo matan. Pero a costa de todo esto que luchó, que hizo plata, porque algo muy importante es que fue el activismo, porque en cada lugar donde estuvo buscando, se plantaba con gente, con cartelones, ahí enfrente del gobernador, entonces todo eso ayudó y mucha gente se unió en su dolor, pues, se, se, o sea, fue un movimiento que hizo para que ahorita en la actualidad también yo digo que influyó porque ahorita ya se protege un poco más se ve más eso del feminicidio, se protege un poco más a la mujer. De hecho hay instituciones como los derechos humanos que es una institución que se encarga de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, que por ley en la Constitución están plasmados, ¿no? En nuestra Constitución política. Entonces, está muy interesante ese documental. A mí se me hizo muy interesante porque a pesar de todos sus tropiezos o todos sus trabas que tenía para seguir adelante en la búsqueda de su hija, en exigir la justicia, pues fue muy duro, muy pesado, implicó mucho, ¿cómo se llama? Recursos económicos, de tiempo, de sufrimiento, porque ella pasó a ser víctima porque sufrió por la muerte de su hija, psicológicamente, físicamente, ella sufrió y después también fue víctima al ser asesinada, pero ella siempre estuvo ahí parada en el palacio, en el palacio estuvo muy siempre viendo por, ¿cómo se llama? Por llegar al auge del problema. Entonces lo que ella buscaba era buscar esa justicia. Entonces, en esos tiempos estaba todavía muy arraigado el antiguo sistema penal y entonces apenas venían los juicios orales, venía el nuevo proceso penal y hubo muchas reformas, tratados internacionales que ahorita protegen más a los derechos, no solamente, o sea, de los derechos de la víctima y también los derechos de la mujer como que ya están muy más protegidos, ya hay instituciones que se dedican a velar por esos intereses, esos derechos de todas las personas, ¿no? Porque todos tenemos derechos, pero sí ya hay un poco más, se dio a conocer más sobre el feminicidio, se hicieron reformas para todo, está la ley de justicia para las víctimas, está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está la Corte Internacional de Derechos Humanos, aparte en la Constitución se reformó ¿cómo se llama? Un apartado que habla sobre el derecho de las víctimas y velar y la reparación del daño que sufre la víctima. Entonces es muy interesante y es un documental que te llega, que fue muy fuerte, muy doloroso para la mamá, para sus hermanos, pero siempre estuvieron al pie de cañón ante las pruebas, ante buscar, porque por sus propios medios ellas buscaron las pruebas para que se pudiera llevar la justicia, porque si no hubiera quedado en una carpeta más, pero como dicen, no hay muchos desaparecidos, muchas personas desaparecidas, entonces el trabajo del Estado es muy grande, entonces ahí influyen muchas cosas, pero sí, de que o sea, no podemos generalizar, pero hay corrupción o miedo hacia el crimen organizado,
pero a ella no le importó y yo siento que hizo la diferencia. Hizo que mucha gente se fuera por un movimiento para proteger esos derechos y yo digo que ahorita en la actualidad ya hay más instituciones, ya hay más leyes, ya hay más jurisprudencias, ya hay más cosas que hacen que se puedan respetar y velar los derechos de las víctimas y de todos los individuos que, que tenemos todos nuestros derechos. Entonces es algo muy interesante. El video me pareció muy bien. Y, y pues yo digo que el cambio tiene que ser por uno mismo. Tenemos que analizar, ver y cambiar desde uno mismo para que se vaya haciendo el cambio. Y yo digo que ahorita pues va por un buen camino porque ya, como ya lo había mencionado, pues sí, ya hay más derechos. Bueno, los derechos ya son más, ya hay instituciones que los protegen, se velan. También la ley de amparo también protege los derechos, ya es una forma de, de reclamar o velar por nuestros derechos. Entonces yo digo que es un documental, estuvo muy bueno. Es un documental que habla de lo que muchas víctimas han llegado a pasar, porque no es la única pero a lo mejor ellos no pudieron ir más allá para defender sus derechos, porque lo único que busca es la justicia. El derecho, también tenemos el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, y a que nos reparen el daño causado por lo que hizo esa persona que cometió el delito. Bueno, esto sería todo. Es lo que más o menos abarcó el documental y mi punto de vista más o menos de lo del video. Muchas gracias y buenas tardes.